Amén, santos. Himno número 405. Tenemos un glorioso Rey, su trono en los cielos está. Los mundos son todos de Él, los reinos su cetro verán. Él mora con su pueblo aquí, en prueba socorro le está. Por su obra moramos con Él, su carga nos gusta llevar. Yo moro con mi Rey Jesús, junto con los suyos está. Abriéndole mi corazón, su templo y su trono serán. Así cual María a sus pies, me inclino su pecho cual Juan. Que gozo su presencia trae, su seno es descansa eterna. Por su obra yo moro con Él, comparto en su glorioso plan. Su reino a la tierra traer y su salvación proclamar. El mundo con su galardón por perdida lo he de contar. Su obra es mi único afán, su cruz mi mensaje total. Por su obra yo moro con Él, es suya y la mía no es. La traza y prepara por mí, llenándome con su poder. En gozo se cambia el deber, se hace alabanza el orar. Por su obra yo moro con Él, obrando en la fuerza del Rey. Por su obra moramos con Él y obramos con Él sin cesar. Muy pronto vendrá nuestro Rey, en gloria se aparecerá. Y así en más íntima unión, la obra más noble será. Moraremos con nuestro Rey, por su obra en un gozo eternal. Amén. Amén. Señor Jesús, una vez más estamos en ti, procurando entrar en tu dimensión, más allá de nuestra alma, más allá aún de nuestro cuerpo, poder tocar tu espíritu con nuestro espíritu, el cual es uno, y en donde se genera toda la realidad de tu palabra. Manténnos ahí durante todo el mensaje. Toma control de todas las circunstancias externas que puedan traer distracción y puedan intentar desviar la seria y profunda carga de este mensaje. Confiamos en ti, Señor. No confiamos en nosotros, confiamos en ti. Gracias, Señor. Amén. Santos, hoy entramos al mensaje 7, dos palabras muy conocidas entre nosotros: imagen y dominio. Imagen y dominio. Ya saben dónde se encuentran. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio. Leemos hasta ahí, enfatizando esas dos cosas: a nuestra imagen y ejerzan dominio. Así que Dios hace al hombre hecho a su imagen con el propósito de que ejerza dominio. En Colosenses 1:15 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y en 2 de Corintios 4:4 dice que Cristo es
la imagen de Dios. Así que lo que implica que el hombre fue hecho a la imagen de Cristo. El hombre fue hecho a la imagen de Cristo. Así que podemos decir que todos los elementos que comprenden la imagen están en el hombre, es decir, el espíritu, el alma y el cuerpo. Sí, el cuerpo, también el cuerpo está ahí. El cuerpo de Adán no fue algo original. No fue que Dios creó el primer cuerpo de hombre en ese momento. No. Sino que el cuerpo de Adán fue tomado de la imagen de la Trinidad divina. Es decir, Cristo mismo. Cristo mismo. Esta imagen es para que este hombre exprese a Dios. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, señoríos, sean principados, sean autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Inclusive nosotros, Adán, fue creado en Él, por medio de Él y para Él. Así que, de hecho, si miramos con detenimiento el asunto de los ángeles en la Biblia, hemos notado que tienen también una expresión de cuerpo de hombre. La única diferencia es que ellos no están hechos para contener a Dios, pero sí tienen un cuerpo similar al hombre, ¿no? Así que las próximas dos palabras importantes son dominio, pero esta vez agregamos autoridad. El segundo gran aspecto es que Dios dotó al hombre de dominio para que ejerciera la autoridad de Dios. Claro, como hemos visto en varias ocasiones, la rebelión satánica produjo un desorden en el universo de la justicia de Dios, que establece el orden de Dios en todo lo creado. En el mensaje pasado trabajamos un poco con este asunto de la justicia y de hecho comenzamos a hablar en el mensaje pasado con un poco más de profundidad con este asunto de la operación satánica, y mensaje 7, mensaje 8 y mensaje 9 estaremos trabajando más profundamente en este asunto de la operación satánica que comienza con su rebelión. Y quiero agregar que realmente nosotros en la vida de iglesia no le dedicamos mucho tiempo a este asunto, pero cuánta falta hace que nuestros ojos espirituales se abran y podamos entender cómo es la operación de Satanás, que es constante en contra nuestra. Y esperamos que al final de estos últimos 3 mensajes, luz llegue a nosotros. Así que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza para que ejerza su autoridad y establezca el dominio para establecer el orden del universo, y este orden tiene como objetivo la manifestación y expresión del reino de Dios. Este asunto de la rebelión satánica y luego la caída del hombre fueron 2 eventos que trastocaron completamente toda la creación. Y estaremos viendo por qué sucede lo que sucede en el mundo hoy y por qué suceden también muchas cosas a nosotros en nuestro diario vivir por causa de esta situación. Génesis 2:3 dice, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él Dios reposó de toda la obra que había creado. Y aquí hay una nota muy interesante. Dice, Dios reposó debido a que acabó su obra y estaba satisfecho. Hasta ahí lo hemos visto. Ahora bien, fíjense bien. La gloria de Dios sería manifestada debido a que el hombre portaba la imagen de Dios y la autoridad de Dios sería ejercida para subyugar su enemigo Satanás.
siempre y cuando el hombre desprecie a Dios y ponga fin a su enemigo, Dios estará satisfecho y tendrá reposo. Dios estará satisfecho y tendrá reposo. Este punto es de mucha importancia. El reposo de Dios implica que Él no va a ejecutar el juicio sobre su enemigo, sino la criatura que Él había creado. Él reposa, pues su obra comienza cuando el hombre termine con la operación que Él desea que haga el hombre. Dios está esperando que el hombre neutralice, que el hombre domine y que el hombre subyugue a su enemigo. Por eso es que Zacarías 12:1 es tan crucial. Y lo hemos leído muchas veces, pero queremos presentar la importancia del hombre y cómo Dios equipa al hombre para que el hombre logre su propósito. Así declara Jehová, que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. O sea que cuando estamos hablando de la creación, aquí Zacarías 12:1 sintetiza de una manera maravillosa y conecta los dos elementos más importantes en la creación del hombre. La creación en sí misma, pero lo que hizo descansar a Dios y por lo que Dios está esperando para consumar su propósito es el espíritu del hombre. Con el espíritu del hombre, el hombre tiene la capacidad y la manera de entrar en Dios, Dios en él, para que el enemigo sea subyugado. Por eso, esta nota que dice aquí, la majestuosidad de la creación tiene su culminación con el espíritu. Dios creó un órgano receptor de modo que ellos estuviesen capacitados para recibir todo cuanto Dios planeó que Cristo fuese para ellos. Por tanto, este libro nos encomienda prestar suma atención a nuestro espíritu a fin de que podamos recibir al Cristo revelado en este libro y podamos entender todo lo revelado allí con respecto a Él. El espíritu es la clave y el centro de toda la operación de Dios para que el hombre cumpla su propósito. Así que Dios podrá avanzar y moverse si el hombre cumple su propósito. Este Cristo, como el espíritu dador de vida mezclado con el espíritu del hombre, es la escalera de la visión de Jacob en Génesis 28:12, donde dice: y soñó que había una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo, y los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Esta era la clave para Adán, para entrar de manera permanente en la dimensión de la realidad en Dios y poder derrotar al enemigo. A su vez, es la posición que Jesús le presentó a Nicodemo en Juan 3:13, cuando le está presentando toda esta palabra tan especial y le dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué fue lo que hizo ahí? Él estaba diciendo: mira, ese es el vivir de aquellos que nacen de nuevo. Por eso tú tienes que nacer de nuevo, si no, no vas a ver el reino. No le estaba hablando únicamente del reino venidero, le estaba hablando de la experiencia de permanecer en la atmósfera de Dios, donde podemos vivir y disfrutar el reino de Dios. Eso era una puerta, la puerta del árbol de la vida. Era una puerta que Adán necesitaba entrar para participar y comer del árbol de la vida. Esa puerta todavía la tenemos hoy. Es por eso que nuestro espíritu tiene que ser liberado. Tiene que ser liberado, y hablamos de eso en otros mensajes, de la influencia del alma y venir a ser un espíritu pobre, como vimos. Es decir, un espíritu sin ningún tipo de carga, sin ningún tipo de atadura, sin ningún tipo
de influencia externa, sino que esté abierto para que Dios pueda fluir. Entonces vamos a hablar ahora de estas dos fuentes, y esto va a seguirse intensificando poco a poco. La fuente de la vida y la fuente de la muerte. El mensaje número 6, que hablamos sobre el crecimiento de la semilla, todo lo que se presentó para que tal crecimiento se lleve a cabo es la base para todos los mensajes. Así que no tenemos el tiempo de repetir todo lo dicho, así que descansamos en que usted pudo ver todo lo presentado, y si no lo ha visto, pues véalo. Pero refrescando algunos de los puntos, podemos decir lo siguiente: estas dos fuentes no son nada físico, no son cosas físicas. Por un lado tenemos el huerto, como dijimos la vez pasada, que tenía 3 dimensiones. La dimensión física, donde Dios inclusive le dice, mira, de todo árbol que está aquí puedes comer. También está la dimensión del espíritu. Y ahí es cuando le menciona, mira, en el centro del huerto está el árbol de la vida. Pero ese no podía tocarlo con su cuerpo físico, tenía que ejercitar su espíritu. Y estaba la dimensión del alma del hombre, que es su corazón. Ahora bien, en Génesis 2:9 dice, e hizo brotar Dios de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Ahí está lo físico. Y dice, y también el árbol de la vida en medio del huerto. Ahí está lo espiritual. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De hecho, no dice ahí que el árbol del conocimiento del bien y del mal estaba en el centro. Dice que el árbol de la vida estaba en el centro, y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, ese árbol solo podía ser ingerido si el alma del hombre era activada y se independizaba para asumir un papel de liderazgo, lo cual estaba prohibido y no permitido por Dios dentro de su orden de justicia. No estaba permitido, no era una opción. Dios no le puso los 2 árboles para que dijera, escoge el que tú quieras. No, Él le habló de uno solo, y si probabas el otro te mueres. Así que no hay opciones. Es decir, por un lado estaba la dimensión física que Adán y su compañera disfrutaban, debió ser algo maravilloso. Por otro estaba la dimensión espiritual, la cual ellos necesitaban ejercitar y madurar hasta poder comer del árbol de la vida. Y por último, la dimensión del árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual no podía ser ingerido ni considerado, puesto que la única manera de ser ingerido era sacando el alma de la sujeción del espíritu y entrando en la dimensión satánica de muerte y rebelión. Eso es lo que marca este mensaje. Yo sé que ustedes han escuchado muchas cosas, pero vea cada detalle de esto. Ahora, hablemos un poquito de este punto de únicamente por la vida de Dios. Todo el plan de Dios para con el hombre dependía de una sola cosa. Está ahí en Génesis 2:15. Que Adán labrara y guardara el huerto. Para esto, Adán, siendo una entidad corporativa con su esposa, ellos mantendrían la tierra, que es el corazón del hombre, labrada y preparada, solo para el desarrollo y el crecimiento del árbol de la vida. Cualquier otra semilla que llegara al alma del hombre sacaría el alma del orden justo de Dios, tal y como sucedió cuando Adán y su compañera activaron su alma. Lo que sucedió fue que se fueron fuera de la comunión. Al salir fuera de la comunión
inmediatamente entran en otra comunión, entran en otra atmósfera. Eso es automático. Eso es automático. Tal como Satanás entró. Pregúntese, ¿quién inyectó a Satanás de Satanás? ¿Quién inyectó a Satanás de la naturaleza pecaminosa? Nadie lo inyectó. Es un evento inmediato que surge cuando nos salimos de la esfera divina. Inmediatamente se activa lo que es Satanás en nosotros. No es que Satanás esté metido en nosotros, sino que es algo que surge en toda la creación automáticamente cuando no estamos en Dios. Le sucedió a Satanás mismo y nos sucede a nosotros. Nos sucede a nosotros. Ahora, aquí hay una lectura de este capítulo que dice: tenemos que comprender que la imagen y el dominio de Dios jamás podrán ser logrados por nosotros. Si la vida de Dios simplemente poseer cierta experiencia de apariencia es lo más que vamos a lograr. Si la vida de Dios va a ser una experiencia externa que pudieran nosotros intentar duplicar o tratar de ser, pero realmente no es suficiente. Para expresar a Dios y representarlo, el hombre necesita tener la vida de Dios. Si no tenemos la vida de Dios, carecemos por completo de la capacidad y aptitud requerida para expresarlo y representarlo. Así que necesitamos la vida de Dios. Esa es la clave. El principio que Dios estableció hasta hoy para recibirle es mediante el ingerirlo con el órgano apropiado, que es nuestro espíritu. Por eso dijimos, este asunto del espíritu fue crucial dentro de la creación. Eso hubiese hecho a Adán hijo de Dios en vida y naturaleza para expresarle y representarle. Si somos capaces de expresar a alguien, también somos capaces de representarlo. Esto nos indica que la representación proviene de la expresión. El hombre que expresa a Dios es apto para representarlo. Así que Adán necesitaba el árbol de la vida para poder tener la vida y la naturaleza de Dios y poder expresar a Dios y representarlo. Así que esa fue desde el principio la intención que tenía Dios con respecto al hombre. Hoy, por medio de la operación de la gracia que llegó a nosotros en Cristo, vemos cumplido lo que dice Juan 1, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso vamos a tocarlo un poquito después, un poco más. Pero hoy en la vida de iglesia tenemos la oportunidad de expresar y presentar a Dios y representar a Dios por la vida en nosotros, por la cual fuimos engendrados para ser sus hijos, para que la realidad de su reino sea manifestado. Eso en el área de la vida. Ahora, hay otra fuente, y esta parte le llamaremos la serpiente. Ciertamente en ocasiones somos demasiado gráficos cuando nos referimos a los primeros 3 capítulos del libro de Génesis. En la mente nuestra tenemos todas las ilustraciones de las representaciones del árbol de la vida, del árbol del conocimiento. Tenemos la representación en nuestra imagen, así, nuestra mente, de Eva, y cómo la serpiente le está hablando en el oído a Eva, y cómo Eva extiende la mano y se come el árbol del conocimiento. Todo eso está dentro de nosotros. De hecho, Hollywood ha hecho un gran papel en eso. Desde pequeñito yo estaba mirando todas esas cosas, todas esas películas, especialmente lo que en Puerto Rico le llamábamos la Semana Santa.
Y entonces uno veía todo eso, ¿no? Y eso se crea ahí, se queda ahí, ¿verdad? Dentro de uno. Luego uno recibe al Señor, madura, pero adentro está subyacente todo eso. De hecho, recuerdo una conversación que tuve con unos queridos santos que decían, bueno, ¿dónde estuvo Adán cuando la serpiente estaba hablando con Eva? ¿Ah? ¿Dónde estaba metido? Implicando que era algo físico que pasó, que vino una serpiente y se paró y Eva la saludó y se pusieron a hablar. Hermanos, como hemos presentado anteriormente, y me perdonan si le estoy rompiendo algunas casitas, pero como hemos presentado anteriormente, todas estas cosas se mueven en diferentes esferas. La pregunta es, ¿sabían ustedes que la serpiente nos sigue hablando todos los días? Sigue haciendo preguntas y nos lleva a evaluar a otras personas. Nos lleva a razonar por qué fulano hace esto y por qué no hace aquello y por qué me dijeron esto y por qué al otro no. Pone en nosotros pensamientos de envidia, de lujuria, de sospecha, de desconfianza y duda. Activa nuestras emociones. Nos enojamos y explotamos con facilidad cuando nos sentimos que se hace algo injusto para nosotros, o que no estamos de acuerdo, o no se consultó para saber nuestra opinión. Todas esas son la operación de la serpiente que estuvo con usted. Estuvo ahí la serpiente con usted, cerquitita, pero usted no la vio. ¿Por qué? Porque ¿cuántos han visto la serpiente? Mire, ¿qué haría usted si usted llega a su casa, enciende la luz y ve una serpiente en el sofá de su sala? Y para completar, le dice, hola, buenas noches. ¿Qué usted va a hacer? Oiga, usted va a salir corriendo, yo lo sé. Usted no se va a quedar ahí saludando a la serpiente y hablando con la serpiente. No, pero aunque usted no la vea a ella habla todo el tiempo, en todo momento. ¿Cómo lo hace? Mediante los demonios y las huestes satánicas. Ellos no reposan. Ellos están, cada vez que abrimos las puertas de nuestra alma y nuestro hombre viejo, nuestro hombre natural, ellos entran a trabajar. Ahora bien, la verdad es que después de esta noche, con todo lo que estamos hablando, es muy posible que pueda suceder, le pueda pasar algo a usted, ya sea hoy o mañana, y todo su ser va a ser activado y se le olvidó esta palabra. Hubo un querido santo que estuvo, no voy a decir muchos detalles, pero hubo un querido santo que estuvo en una reunión donde se estuvo hablando de la importancia de perdonar a los hermanos, de amar a los hermanos, de ser comprensivo con los hermanos. Y él salió muy inspirado, muy motivado. 2 días después un hermano le dijo algo y se ofendió. ¿Qué pasó? Se le olvidó. La palabra fue maravillosa, pero cuando me toca a mí, la serpiente está ahí y me convence. ¿Por qué? Bueno, ¿qué dice Efesios 6:12? Lo hemos oído tantas veces, pero como que no nos entra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Lamentablemente, aunque no lo decimos, pero profundo dentro de nosotros sentimos, bueno, todo eso es cierto y yo lo acepto, pero mi esposa, tiene ciertas cosas que yo realmente no la puedo tolerar, o ciertos hermanos, o mi vecino, o su jefe, o cierto compañero de trabajo, o si usted está representando una compañía, ciertos clientes, hasta ahí yo llego. Yo acepto la palabra y todo eso, pero no, hasta ahí yo llego. Nos falta mucho para internalizar y estar claro de esta dimensión satánica que nos acecha constantemente. No la vemos y fácilmente somos seducidos y engañados. Y aquí entramos
en esta sección que se llama cardos y espinos. Génesis 3:17 dice, y Adán dijo, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, aquí se agrega otra cosa. Maldita es la tierra por tu causa. Con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás la hierba del campo. Este verso tan conocido, hay muchos misterios ahí. Primero, el efecto de contaminación que afectó toda la creación, la cual aún gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero, como también vimos en la nota de Génesis 2:15, también nos dice que la tierra significa el corazón del hombre. Dios le había encomendado a Adán que labrara la tierra y la guardara. Así que usando este mismo principio, ¿dónde más creen ustedes que saldrán los cardos y los espinos que Dios le está diciendo al hombre, aparte de la tierra física? Pues en el corazón del hombre. En el corazón del hombre. Si la tierra está maldita, si la tierra se contaminó, no solamente fuimos nosotros, sino todas las cosas fueron alteradas y sacadas de la atmósfera de protección. En cierta ocasión les comparé como cuando usted tiene una carne y la saca y de momento se le olvidó y pasaron y de momento dice, ¡ah! La carne que yo saqué la puse allá afuera a descongelar y ya han pasado 2 días. Pues se acabó. Inmediatamente que salió del refrigerador, se expuso entonces a todos los elementos que aceleran el proceso de pudrición en la carne. Y así fuimos nosotros. Nos salimos de la protección divina y fuimos expuestos completamente al elemento de pudrición que se genera ante la ausencia de la vida divina. Pero hablando otra vez de los cardos, Mateo 13:3 dice, y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. En el 7 dice de las diferentes cosas que cayeron en diferentes lugares, pero en una de esas dice, y otras cayeron entre los espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Así que aquí claramente podemos ver en esta parábola que no tiene la intención únicamente que nos quedemos en la esfera física de los espinos y los cardos. Aquí ya está entrando en otra esfera. La semilla del sembrador tiene como objetivo el corazón del hombre, pero en algunas ocasiones los espinos crecieron y nos dieron lugar al crecimiento de la semilla, el cual es Cristo mismo. Así que estos espinos y cardos son paralelos en el mundo físico, pero también en el mundo espiritual. Como resultado del pecado, el Cristo que desea sembrarse en cada uno de nosotros, en ocasiones no puede entrar, puesto que hay muchas cosas que ocupan nuestro corazón. Por un lado, ya hablamos de las piedras en otro mensaje, pero ahora tenemos los espinos y los cardos. Es por eso que aparte de un espíritu pobre, como vimos en el mensaje anterior, necesitamos también un corazón puro. Los espinos y los cardos nos hablan de las actitudes ocultas en nuestro corazón. Nos está hablando de nuestra personalidad, nuestra manera de ser. Esos espinos y cardos pueden venir a ser nuestro carácter. Cuando estamos en nuestro hombre natural, muchos pueden testificar que somos muy especiales, somos muy expertos. ¿En qué? En hincar a otros. Tenemos la respuesta perfecta para herir a los demás.
cuando nos sentimos molestos, nos defendemos de cierta manera que siempre podemos herir a los demás. Cuando somos así y entramos en nuestro ser natural, es que estamos llenos de esos espinos y de esos cardos. Esas actitudes ahogan la semilla de Cristo y no permiten que Cristo crezca y se desarrolle dentro de nosotros. Pero volviendo otra vez, aunque estamos en la misma línea, pero volviendo otra vez, aquí hay dos temas que los quiero juntar y trabajarlos simultáneamente. Uno es el reino de Satanás y dos clases de hijos. Y aquí vamos a trabajar con más calma ahora lo que estuvimos trabajando con cierta prisa para llegar aquí. Satanás produce su reino al transmitir al hombre lo que se había producido en él en su rebelión. Fíjense cómo estoy usando las palabras. Ya yo los preparé a ustedes. O sea, no fue que Satanás tenía un estuche. Satanás tenía un estuche de cosas, de inyecciones, de venenos. Y cuando el hombre pecó se lo tiró. Ya le inyecté al hombre mi naturaleza. Oiga, es mucho más serio que eso. Sí, es la manera más sencilla de decirlo. Sí, Satanás nos inyectó su naturaleza. No, es más que eso. Lo que sucede es que cuando Satanás se revela, se sale de la atmósfera de Dios, se sale del amor de Dios, se sale de la vida de Dios, se sale de la luz de Dios y viola la palabra de Dios y el orden del universo. Y entonces su ser completo se descompone. Entonces, ¿qué quería hacer él? ¿Qué hizo él con nosotros? Meternos en la misma atmósfera donde él estuvo para que pasara exactamente lo mismo con nosotros. Adán era la cabeza de toda la creación, por lo que él representaba a todos los hombres. Eso es bien importante. Adán era la cabeza de toda la creación y él representaba a todos los hombres. El enemigo, sabiendo este principio crucial, primero trabajó con la mujer de Adán y posteriormente trabajó con Adán a través de su mujer. No quiero entrar en el detalle, ustedes lo saben lo que pasó. Pero ¿qué fue lo que realmente sucedió? Cuando hablamos del veneno de Satanás transmitido a nosotros, ¿a qué nos referimos? Vamos a ver estos versos. Isaías 14:13. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios exaltaré mi trono, y en el monte de la asamblea me sentaré en lo extremo del norte, y subiré las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. ¿Qué pasó ahí? Véase que en ningún momento dice que Satanás fue inyectado con nada. No. En su arrogancia, dice en una nota ahí, Satanás hizo 5 declaraciones en primera persona. Primero, subiré, exaltaré, me sentaré. Otra vez repite, subiré, y después dice, me haré. Lo cual indica que en su rebelión él se había propuesto subvertir la autoridad de Dios y exaltarse a sí mismo para equipararse a Dios. La ambición de Satanás por obtener una posición encumbrada se convirtió en la motivación de todas las rebeliones motivadas en las Escrituras. Zacarías 28:15 dice, perfecto eras en tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que la injusticia se halló en ti. Por eso este término que hemos estado trabajando de la justicia y la injusticia es tan importante. Tenemos que salir del esquema tradicional que la justicia tiene que ver con la imposición de Dios para que las cosas se hagan bien. No, es mucho más que eso.
y que la injusticia es cuando usted le hace algo a alguien, es injusto. Tenemos que decir mucho más que eso. La justicia es todo el orden que el Dios justo mantiene en el universo. Cuando Satanás se salió de la justicia, entonces entró la injusticia. Es decir, se salió del orden de Dios. El 16 dice, a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaron de violencia. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaron de violencia. Y luego dice, por la multitud de tus iniquidades, en la injusticia de tu comercio, profanaste tu santuario. Profanaste tu santuario. ¿Qué pasó aquí? El comercio aquí es todo la operación de Satanás que surgió en él. En esta dimensión de las tinieblas, Satanás comienza un plan alterno para producir su propio reino dentro de esta atmósfera de las tinieblas. Entonces, el comercio fue la ambición de Satanás, el deseo de Satanás de hacer transacciones que lo llevaran a recibir más de lo que tenía. Esa es la base del comercio. Esa es la base del comercio. Entonces, eso llevó a Satanás a estar fuera. Inmediatamente se desconectó de la vida divina, se desconectó del amor de Dios, se desconectó de la luz y surgió la personalidad de Satanás. Él mismo se inyectó. ¿Cómo? Pensando. Él mismo se destruyó. ¿Cómo? Analizando, calculando. Y eso despertó entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal no es algo físico, sino la actitud satánica de rebelarse en contra de Dios y procurar cosas en lugar de Dios. Eso es el árbol del conocimiento. Y eso fue lo que él trabajó en la mente de Eva hasta que ella se tornó curiosa y hasta dudó de Dios. Y entonces Satanás le dijo, lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas Dios y que sepas todas las cosas. Y ella le creyó. Ese es el proceso donde él cayó e introdujo a Eva y también introdujo a Adán. Así que desde esta perspectiva, Satanás es arrojado fuera de toda posición de autoridad y es lanzado fuera a una atmósfera inferior entre lo físico y espiritual que la Biblia le llama los aires. Es desde esa atmósfera que Satanás continúa una extensión de las tinieblas, creando un caos. Primero, en la primera creación, y eso sucedió entre Génesis 1 y Génesis 2, y desde ahí él produce otra rebelión en las criaturas, y surgen los demonios, y surgen esos seres incorpóreos. No tengo tiempo de entrar mucho ahí, pero ya hemos hablado de eso antes, produciendo la primera inundación, no solo en la tierra, ¿saben?, sino en todo el universo. Si miran en detalle, habla que había aguas arriba y había aguas abajo. Dios no le dio espacio a Satanás de que hiciera nada más por un buen tiempo. Pero entonces Dios continúa su plan de crear entonces una criatura que trate con su enemigo en la tierra. Por lo que surge la segunda creación junto con la primera pareja. Pero ya conocemos cómo el enemigo logra tomar control de la mente de la primera pareja y por la posición de ellos en el universo, entonces surge el despegue, la separación también de todas las cosas espirituales
y aún la naturaleza misma es contaminada con la corrupción y la degradación. No es que Satanás tenía ningún poder de inyectar nada y de hacer nada, es que él estaba ya fuera de la atmósfera de Dios, y cuando nos entra en esa atmósfera, entramos en la corrupción y la contaminación. Él lo único que hace es ejercitar nuestra mente, ejercitar nuestra mente. Una vez que nuestra mente es cautiva, caemos fuera de la atmósfera y la protección de Dios. Ese es su truco. Así que en Génesis 3:17 dice, el hombre, por haber comido del árbol, que Dios le dijo que no comiera, como leímos, maldita es la tierra por tu causa. Maldita es la tierra por tu causa. Quizás pensemos que Dios maldijo la tierra, pero realmente no fue que Dios maldijo la tierra. Fue que al hombre salirse de la atmósfera de la vida y la luz, de manera automática, todas las cosas se salieron de la vida y de la luz. Y entonces la maldición, es decir, se fue la bendición y llegó la maldición al estar fuera de Dios. Hago ese énfasis porque, hermanos, nos pasa lo mismo una y otra vez. Una y otra vez. Todavía cuando nos salimos de la atmósfera de Dios y de la comunión con Dios y del tiempo con el Señor y el tiempo de estar en la palabra, ¡hey!, la muerte llega. No es que nos perdamos, pero la muerte llega y perdemos el disfrute. ¿Qué sucedió ahí? Otra vez se activa la tiniebla. Otra vez el enemigo tiene acceso. Pero no estamos conscientes. Estamos muy distraídos. Hey, recuerde, Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, con la esperanza de que también la creación misma sea libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. ¿Qué es eso? La tierra no escogió estar fuera de la atmósfera divina, pero sencillamente el hombre, por ser la cabeza, dice, hey, porque comiste del árbol, la tierra también va a ser maldita. Es decir, va a estar fuera de la atmósfera de protección. Y por eso dice la palabra que la naturaleza está gimiendo, para que los hijos de Dios tomen el control y volvamos a estar todos otra vez dentro, de manera total y absoluta, en todo el universo, como estuvo en el principio. Como estuvo en el principio. Ese evento ahí tiene un nombre, le llama la esclavitud de corrupción. La naturaleza tiene la esperanza que sea libertada. El término es la esclavitud de corrupción. En esta esclavitud de corrupción también entró nuestro cuerpo físico, que fue afectado por el pecado, hasta reducir incluso los días de nuestra vida. Ahí en Génesis 6, Dios dice, no, los hombres van a vivir más 120 años. Y luego en los Salmos baja a 70, dice los más fuertes 80. ¿Qué es eso? La esclavitud de corrupción que afecta todas las cosas. Así que lo que podemos decir que esta salida de todas las cosas fuera de la vida y el encabezamiento de Dios abrió el camino a que el enemigo siguiera su proceso de capturar más y más al hombre creado y a su descendencia y entrar y sacarlos fuera, empaparlos más. Así que en Apocalipsis 12:9 nos habla del dragón.
la serpiente antigua. Este dragón es una serpiente agrandada, lo cual implica que se ha desarrollado y ha aumentado. Esta serpiente es antigua porque lleva muchos siglos operando. Esta serpiente no opera de manera externa, sino de manera interna. Satanás no puede tener hijos, igual que Dios, que los engendra con su vida, como lo vimos allí en Juan 1, 12 y 13. Pero sí mediante sacarnos de la atmósfera divina, e inmediatamente entramos en corrupción. Dios transmite su vida en nosotros y nos hace su especie, pero Satanás nos apartó de la realidad y nos contaminó para que pensemos como Él, deseemos como Él y sintamos como Él. Claro, eso es algo que sucede inmediatamente que estamos en tinieblas. Esto es lo que hoy le llamamos la humanidad. Esa es la humanidad. La multiplicación de muchos seres sin la vida de Dios, expresando la muerte y las tinieblas. Eso es la humanidad. Los seres humanos, por un lado, no son hijos de Satanás porque Satanás le haya puesto sus genes. Satanás no tiene tal manera de hacerlo, sino por seducirnos desde Adán y sacarnos de la atmósfera de Dios, e inmediatamente la misma contaminación que entró en él entra en nosotros. Ahora, el veneno de la serpiente estriba en siempre tocar nuestra mente, tocar nuestras emociones y tocar nuestra voluntad. En eso consiste el veneno. En eso consiste la tentación. Él repite casi literalmente con todos nosotros todo el día, en diferentes maneras, en diferentes formas, lo que le hizo a Eva. Las mordidas de serpiente, hay ciertos lugares que son horrendas. Se abre la piel se torna gris, la persona eventualmente muere, cierto tipo de serpiente. Es decir, una vez que nosotros permitimos que nuestro ser se salga de la atmósfera divina, entonces todo lo que va a suceder y va a surgir sale como producto de las tinieblas. Por lo que el Señor produjo un antídoto. El Señor produjo un antídoto. Y por un lado, ya vimos que la operación de Satanás siempre es de afuera hacia adentro. Empieza por nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro cuerpo. Pero la operación de Dios siempre es de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Y cuando Dios trabaja de adentro hacia afuera, es que entonces surge lo que leímos anteriormente en Juan 1, 2 y 13. Otra vez vamos a leerlo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Primero se ejercita la mente, se ejercita la voluntad, y luego surge algo que Satanás no puede hacer, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí podemos ver el poder omnisciente, constante de Dios, de engendrar con Él mismo como vida a todos los escogidos en su espíritu, que se mezcla con el espíritu del hombre, el mismo proceso que hubiese pasado con Adán si hubiese participado del árbol de la vida. Así que, como estamos enfatizando, en el caso de Satanás, él no puede engendrar, puesto que él solo posee la muerte mediante una vida contaminada, por lo que él tiene que operar de afuera hacia adentro
para entrar y controlar de manera externa. Por eso veamos estos versículos, Efesios 6:16. Y ya estamos enfatizando esto porque necesitamos estar claros qué es lo que está sucediendo con nosotros. Y sobre todo, habiendo tomado el escudo de la fe, con que podáis apagar, fíjense, todos los dardos de fuego del maligno. Eso es afuera. Ahora, la nota describe exactamente todo lo que hemos venido diciendo. Los dardos de fuego del maligno son las tentaciones, propuestas, dudas, preguntas, mentiras y ataques de Satanás. Otra vez, los dardos de fuego son las tentaciones, propuestas, dudas, preguntas, mentiras y ataques de Satanás. Es decir, es la misma operación que usó en Génesis con la esposa de Adán, activar su alma. Y luego posteriormente también la carne. Y luego entonces se expresa. Fíjense el caso de Pedro, en Mateo 16, 23, dice, vimos que Pedro ejercitó su alma, es decir, su mente y sus emociones, al punto que abrió la puerta para que Satanás transmitiera sus pensamientos e ideas, y Cristo inmediatamente se dio cuenta que el que le estaba tratando de convencer de que no fuera a la cruz no era Pedro, sino Satanás, y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo. ¿Por qué? ¿Acaso Pedro estaba poseído? No, Pedro no estaba poseído. Pedro sencillamente estaba haciendo lo que nosotros hacemos con mucha frecuencia: recibir un pensamiento, empezar a analizarlo, empezar a ver, ¿será verdad esto? ¿Será verdad lo otro? Ah, pero mira cómo me mira lo que hizo. Y cuando viene a ver, estamos exactamente en la misma atmósfera. Exactamente la misma atmósfera. ¿Por qué? Porque toda esta naturaleza cayó, y cuando nos salimos de la atmósfera de la luz, inmediatamente fluimos en la atmósfera de las tinieblas. Jeremías 2:5, así dice Jehová: ¿qué iniquidad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y anduvieron tras la vanidad y se hicieron vanos? Esa es la atmósfera del mundo. La vanidad es fuera de la realidad, y ser vanos es estar vacíos de la vida divina. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, ¿dónde? En sus razonamientos y su corazón. Ahí es que Satanás trabaja. Falto de entendimiento. Su corazón, sus razonamientos y su corazón, falto de entendimiento, fue entenebrecido. Todo es externo. Todo está en la atmósfera externa. Y luego, más abajo, en ese mismo capítulo 1 de Romanos, vamos a ver que la consecuencia de andar en tinieblas es la corrupción total, la mezcla de sexos y el revivir otra vez Sodoma y Gomorra. Esa es la cuna, la cúspide, el centro final de estar viviendo en las tinieblas. Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros nos conducíamos en otro tiempo en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo los deseos de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Dónde estábamos? La carne y los pensamientos externos. Eso es externo. Esta es la esfera de Satanás. No es nada intrínseco, no es nada profundo, como cuando el Señor entra en nosotros, en nuestro espíritu. Por eso, si nos mantenemos en nuestro espíritu, el enemigo es automáticamente neutralizado. Si permanecemos en el Señor, que es el consejo constante que nos da el apóstol en todas sus epístolas. Entonces el apóstol Pablo le da este consejo a los efesios y le dice: esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles. Le está hablando a cristianos que todavía andan
en la vanidad de su mente. Que todavía andan en la vanidad de su mente. Oh, necesitamos estar alertas de no andar en la vanidad de nuestra mente. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno solo los muchos serán constituidos justos. Es decir, Adán entró en esta atmósfera y nos entró en esta atmósfera, pero ahora el Señor nos entra en su atmósfera para que salgamos de la otra atmósfera de eso. Por eso es que le llama la eclesía, los llamados a salir fuera de ¿qué? De la atmósfera de muerte, destrucción y tinieblas. Mateo 12:26 y 28 son dos versos que hemos visto antes. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues quedará en pie su reino? Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí claramente el Señor está diciendo que lo que impide la manifestación del reino es la contaminación satánica, pero a la vez nos muestra que aunque es toda una operación satánica, Satanás no es omnisciente. Él hace toda su operación con sus huestes y demonios que ocupan la carne y la mente del hombre. Y ahora mucho más con el auxilio de la tecnología. Él está constantemente ocupando nuestra mente, nuestras emociones, nos entretiene constantemente. Nuestra carne, que ahora es la combinación entre el alma y el cuerpo, es el terreno donde Satanás opera debido a la caída de la primera pareja. Pero si tomamos al Señor como el Espíritu y le permitimos avanzar, Él tiene el control para liberarnos y que su reino prevalezca. Vamos a hablar un poquito sobre ese asunto del veneno, porque quizás somos demasiado gráficos cuando hablamos del veneno, pero fíjense, volvamos otra vez a los versos originales que tuvimos, cuando dice, tú dijiste en tu corazón, en los versos que leímos anteriormente, tú dijiste en tu corazón, es decir, Satanás empezó a pensar en su mente, su voluntad y su emoción. Sí, Satanás tiene alma también, su mente, voluntad y emoción, y dice, tú dijiste en tu corazón. Es la primera clave que se nos revela en la formación de este veneno. Activar el corazón. Recuerden que los ángeles son seres vivos, tienen mente, tienen voluntad y tienen emoción. Ellos como seres espirituales están sujetos a Dios y sirven a Dios en todo. En el caso de Lucifer, el ángel de luz, él tenía una posición privilegiada al estar directamente en la presencia de Dios. Como hemos dicho anteriormente, estos seres no están restringidos o coaccionados por Dios, pero no tienen derecho ni opción de salirse de la justicia, la cual es el orden que sostiene y mantiene todas las cosas. Similar entorno fue en el que Dios creó a Adán. Es por esto que el concepto griego de libre albedrío, libre voluntad, debe definirse únicamente, apropiadamente, como que Dios no restringe. Dios no restringe, pero Dios no da opciones. Decir que Dios le dio a escoger al hombre lo que él deseara no es cierto, es falso. Dios no restringe al hombre, pero le dice que no lo haga. Violar opciones es salirse de la justicia de Dios y venir a ser injustos, los cuales no heredan el reino. ¿Quiénes son los injustos? Los injustos son los que no están en la justicia y no siguen el orden de Dios. Así es que el elemento del veneno es activar la mente, la voluntad y la emoción para que opere fuera de Dios. Ahí está el primer elemento del veneno. El segundo elemento del veneno lo encontramos en Zacarías 28:15. La injusticia se halló en ti. La injusticia se halló en ti.
Como sabemos, 1 Corintios 11:3, la palabra nos presenta el orden de Dios que sostiene el universo. ¿Qué dice ahí? Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Es decir, Dios es la cabeza de Cristo, y Cristo es la cabeza de todas las criaturas. Salirse de la cabeza de Cristo sucede y produce que todo el orden de Dios se desestabilice. Y como vimos en el mensaje anterior, en la constitución del reino, en Mateo 5, el Señor menciona 2 veces el asunto de la justicia. En el 6 dice, los que tienen hambre y sed de justicia, y en el 10 dice, los que padecen persecución por causa de la justicia. Quiere decir que la justicia, otra vez, es el orden justo, legal, establecido y estructurado por Dios para ser seguido y obedecido en todas las esferas y en todo el universo mediante el encabezamiento presentado, 1 Corintios 11:3. Es por eso que este asunto es traído otra vez en el orden que se presenta en Efesios 1, donde presenta toda la operación de la gracia de Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo para la economía de la plenitud de los tiempos. Este es el 10, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza, escuchen bien, todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. El descabezamiento sucedió y trajo se fue toda la protección de Dios. Así que todas las cosas entraron en muerte, destrucción y corrupción, inclusive Satanás. Y entonces él, como es un ser que no puede morir, entonces él ha procurado traer a más seres dentro de esa misma atmósfera. ¿Cómo? Trabajando con nuestra mente constantemente. Trabajando con nuestra mente constantemente, con nuestras emociones, nuestra voluntad y también nuestro cuerpo, nuestros deseos. El tercer elemento es de la rebelión, es estar fuera de la cabeza, precisamente. Descabezarnos. Este descabezamiento sacó a Satanás de la atmósfera de Dios, que es estar fuera del Dios Espíritu como vida, fuera de la naturaleza y esencia de Dios, el Padre como amor, fuera de la transmisión del amor que es la luz, y por último, fuera de la dimensión de la palabra, la cual es el Hijo como la realidad, es decir, fuera del encabezamiento del Dios triuno. Todo eso pasó. Así que todo eso pasó en el corazón de Satanás y se inició el último y constante elemento del veneno. El último elemento del veneno lo trae la versión Reina Valera, que le llama las contrataciones, como hablamos al principio, y la versión Recobro, en una traducción mucho más agresiva y valiente, le llama comercio. Esto llenó el corazón de Satanás y ya Dios no tenía el primer lugar. Es por eso que en Deuteronomio 6:5 y 11:1, en Mateo 22:37 y Marcos 12:30 y aún en Lucas 10:27, Dios presenta el principio de su reino de justicia. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el orden. Ahora bien, compartir nuestro corazón con algo que no sea Dios nos hace partícipe del comercio y maquinaciones de Satanás. Este es el veneno que causó el desmoronamiento del orden de la justicia, la degradación de la naturaleza, de nuestros cuerpos y de nuestro corazón, haciendo nuestro espíritu inútil y sujeto al alma. Todo eso es el veneno. No es algo tan abstracto. No es algo como que se metió algo dentro de mí y de momento se me corrompí. No. Es algo que está operando constantemente cuando nos mantenemos fuera del fluir del Espíritu.
Es por eso que Pablo exhorta a Timoteo. En 2 Timoteo 2:4a dice, ninguno que sirve de soldado se enreda en los negocios de esta vida. Los negocios de esta vida es lo que llena, satura y contamina nuestro corazón, abriendo las puertas a las consecuencias, a la muerte, a la destrucción y al pecado. Por lo tanto, tal vivir ha abierto la dimensión de las tinieblas a toda la humanidad, la cual es guiada, manipulada e infundida con una estructura que se nos ha hecho muy normal a nosotros, que se conoce como el cosmos. Esta estructura está evolucionando cada vez más con el solo propósito de sustituir a Dios y que el hombre no tenga cabida para Dios en su vida. Lamentablemente, ahora los padres tienen la tendencia de usar de niñera los teléfonos, las películas de Disney y los juegos de video. ¿Qué es eso? Eso sí es el veneno de la serpiente. Eso sí es el veneno de la serpiente disfrazado. Y los niños los metemos ahí, después crecen, después se rebelan, después no quieren reunirse, después no quieren saber del Señor y decimos, ay Señor, pero que yo estoy orando, pero ¿qué pasó? Usted le metió el veneno, usted fue responsable, desde chiquito usted lo hizo para sacárselos de encima, para que no lo molestaran. El enemigo está buscando la mente, y ahora está buscando la mente principalmente de nuestros niños. Por eso está usando una estructura tan querida, tan apreciada, tan bonita, tan visitada como Disney. Y saben que lo que está patrocinando Disney, y esto antes era como en secreto, ahora es abierto. Disney está patrocinando el homosexualismo y está produciendo ciertas cosas que patrocinen, que promuevan que los niños comiencen a aceptar el homosexualismo de una manera normal. ¿Qué es eso? Pues eso es Satanás trabajando ahora, no como una serpiente fea, está trabajando ahora con algo muy lindo, muy hermoso. Por eso primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que todo lo presentado anteriormente comprende lo que significaba el árbol del conocimiento del bien y del mal y el significado intrínseco del veneno de Satanás que nos fue transmitido y se nos sigue transmitiendo. No es que se nos transmitió ya que lo tenemos adentro y se acabó. No. Eso se sigue alimentando constantemente. ¿Para qué? Para infiltrar nuestros pensamientos, nuestros deseos. Y aunque nosotros no fuimos engendrados de la manera que Dios nos engendró, Él nos infunde, nos contamina y entonces nos mantiene en la atmósfera de muerte y sale para afuera toda la corrupción y contaminación que está en nuestros cuerpos. Por eso es que Cristo le llama a los fariseos varias veces, ustedes son hijos del diablo, no son hijos de Dios nada. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en la atmósfera de las tinieblas. Lamentablemente nacimos contaminados con el veneno y todo lo que hicimos, pensamos y dijimos es el resultado de la contaminación hasta que Cristo derramó su sangre. Se produjo el antídoto por un lado y por otro la limpieza, produciendo el nuevo hombre. Los hijos de Dios por medio de la regeneración nos entra en la especie de Dios al poseer la naturaleza la naturaleza divina que neutraliza el veneno. Eso está sucediendo en nosotros. Eso está pasando en nosotros. Estamos en una situación muy
seria. El antídoto de esta serpiente es el espíritu dador de vida que se imparte a todos los que invocan y creen en su nombre. Ese espíritu es el que libera, satura, anula el veneno de la serpiente que está en nuestra carne, que es la operación de la mente fuera de Dios. Por eso Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea anulado. ¿Sabe por qué es anulado? Porque este cuerpo de pecado no se va a ir hasta que nos muramos. Entonces sí que seremos liberados de este cuerpo de pecado. Pero mientras estamos aquí puede ser anulado, porque se anula mientras mantengamos la mente en el espíritu. Eso es todo. Así de fácil Pablo lo dice en Romanos 8 una y otra vez. No es que tenemos algo ahí que no podemos sacar. No. Pon la mente en el espíritu y automáticamente todo lo demás queda anulado. Satanás no tiene manera de trabajar con nosotros. Así que el cuerpo de pecado es una combinación de nuestra alma, nuestro cuerpo, y eso produce la carne, como vimos. Por lo tanto, cuando eso pasó, en Génesis 6:3 dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne. Dios trató de acercarse al hombre después de la caída y proveyó pieles para vestirle e iniciar los sacrificios, pero después de eso entró en una corrupción hasta la generación de Noé, que sencillamente Dios tuvo que enviar el diluvio. Así que todo esto debe ser una advertencia para nosotros. Todavía nos quedan el mensaje 8, el mensaje 9, y ahí vamos a apretar un poquito más, pero hoy hemos tenido una visión más grande de toda esta operación de los demonios. Recuerden en Efesios 6, como vimos, que esta lucha no es contra carne y sangre, es que Satanás tiene toda una estructura. Yo estaba considerando hoy, ¿saben quién inventó el Zoom? Satanás inventó el Zoom. No es que esté negativo el Zoom es una bendición, pero en el sentido de que él es finito, él no es omnipresente ni omnisciente, pero él tiene una operación tan grande en cada cual, donde tiene todas unas estructuras de comandos y de mando, donde está todo el tiempo transmitiéndole a él todo lo que está pasando, para que él tenga un control de lo que está sucediendo en el mundo entero. Y nosotros, si no estamos alertas, vamos a entrar y caemos en eso. Entramos y caemos en eso. Al tocar nuestra carne, al tocar nuestras emociones, inmediatamente caemos bajo su dominio. Por eso esto es un asunto de vida, y que somos hijos y somos luz y sal. La vida tiene como fin el reino. Así que después de toda la presentación anterior del reino de Satanás y sus hijos, es muy refrescante concluir con la vida y nosotros como los hijos de luz y sal. Vamos a leer esto que está aquí en esta última parte de este capítulo. Dice, el último capítulo de la Biblia nos muestra un trono. Está en Apocalipsis 22:1. Este trono tiene como finalidad el reino. Del trono brota el agua de vida, y el agua de la vida crece, y en el árbol de la vida crece el árbol de vida que produce frutos que alimentan y hojas que sanan. Esto guarda directa relación con el reino. El reino es por completo un asunto de vida. Ahora, en 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vea qué verso hay aquí. La naturaleza divina es lo que nos imparte vida, rompe nuestra relación con la muerte y las tinieblas. Esta naturaleza divina
se imparte a nosotros por medio del Espíritu dador de vida, que se mezcla en nuestro espíritu y avanza hasta llenarnos completamente de Cristo mismo. Esto es la base para producir el reino, la imagen, el dominio y finalmente la nueva Jerusalén en nosotros. Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22 vemos este proceso. Vemos el inicio y la culminación de toda esta obra. Es muy impresionante cómo este verso de 2 de Pedro 1:4 separa estos dos elementos. Primero, que nosotros, dice aquí, hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Y segundo, dice que nos ha permitido escapar, oiga bien, de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. La concupiscencia se define como los deseos desenfrenados de la carne en exceso por todas las cosas, produciendo estar separado de Dios, que es pecado. Pero tenemos el antídoto por esta naturaleza divina impartida en nosotros. Si permitimos que el Espíritu fluya, como dice ahí en Mateo 12:28, por el Espíritu los demonios salen. La administración satánica que está constantemente operando en nosotros se detiene. La carne se anula y podemos vivir en el disfrute del Señor. Al final del capítulo leemos: por tanto somos hijos de Dios porque tenemos la vida de Dios. Para Dios somos sus hijos. Ahora bien, para la tierra somos la sal y para el mundo somos la luz. La sal mata los gérmenes y elimina la corrupción. La luz prevalece sobre las tinieblas. Por ser constituyentes del reino de Dios e hijos de Dios, somos la sal que aniquila la corrupción de esta tierra y somos la luz que prevalece sobre las tinieblas del mundo. Esta es la función que cumple el reino de Dios. Como la sal, llegaremos finalmente a sanar la tierra. El árbol de la vida produce las hojas que sanan las naciones. Y entonces somos la sal para la tierra, somos la luz que prevalece sobre las tinieblas. En todo lugar al que vaya el reino de Dios hoy, la corrupción será aniquilada y las tinieblas disipadas. Pero esto es un asunto corporativo, así que juntos somos la sal y somos la luz. Después de ver toda esa operación satánica y todas esas cosas que necesitamos saberlas, necesitamos refrescar que ahora el Señor nos ha entrado en su atmósfera, en su dimensión. Cuando invocamos, le recibimos, nos bautizamos y ejercitamos nuestro espíritu cada día, y estamos en su palabra y estamos en Él y estamos alertas cada vez que la serpiente nos habla y la empujamos y decimos: no te voy a escuchar, no te voy a escuchar, no te voy a escuchar. Señor Jesús, manténme en ti, Señor, manténme en ti. Eso nos va a salvar. Así que nos vemos la próxima semana en el mensaje 8. Seguimos esta misma línea. Señor Jesús, oh Señor, preserva esta palabra, guarda esta palabra, frena esta palabra, de tal manera que nosotros podamos verla con calma, verla en tu disfrute, verla en nuestro espíritu, que no sea algo ligero, que no sea algo pasajero, sino que esta palabra siga laborando en nosotros, trabajando en nosotros, hasta que seamos constituidos y concientizados del veneno y la atmósfera en la que vivimos. Gracias, Señor. Amén.